¿Imaginas que estuviese ganando 3 millones de euros limpios cada día? Estaría bastante bien, ¿verdad? Pues bueno, eso es lo que ha ganado la banca española durante todo el año 2023. 3 millones de euros limpios cada día. Está mal, ¿eh? Y bueno, sí, es todo el sector de la banca, pero es que son muy pocos bancos, así que haced cuentas. Se han forrado de una forma salvaje, absolutamente alocada. O sea, una cantidad de beneficio increíble, y lo peor de todo es que no ha sido por hacer su negocio mejor. O sea, no es porque hayan tenido mejores productos de mejor calidad o hayan atendido mejor a los clientes. De hecho, todo lo contrario, porque siguen cerrando sucursales y despidiendo trabajadores. Así que, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Por qué la banca se está forrando por la cara y a nuestra costa? A tu costa y a la mía. A todos los que tenemos al fin y al cabo una hipoteca, algún préstamo, alguna cuenta pendiente con los bancos, a raíz de nuestros bolsillos se están lucrando por la cara. Como digo por la cara, es sin haber hecho absolutamente nada. Simplemente así, esperando tranquilo en su sillón a que la gente pague las hipotecas que se han encarecido por la cara. Ni siquiera ha cumplido un papel macroeconómico que era el de vamos a intentar reducir la inflación aumentando los tipos de interés. Pues ni siquiera ha logrado eso. Lo único que han logrado es empobrecer a la gente y enriquecer a la banca. Esto es absolutamente incuestionable. Es un tema que cabrea mucho, ya lo sabemos, la banca siempre gana, se hace de oro. A mí me da hasta pereza hablar siempre de esto, he hecho varios vídeos comentándolo, pero en este caso es que del año 2023 ya sabíamos que iban a tener beneficios absolutamente extraordinarios, incluso a pesar de ese impuesto pequeñito que se le ha puesto a la banca, y merece la pena detenernos para hacer esa mirada hacia atrás y decir: madre mía, el robo que están aquí cometiendo, no solo en España, en todos los países capitalistas occidentales, y no está pasando nada. O sea, sí, muchas críticas a la banca, no sé qué, pero al final no pasa nada. Al final los bancos siguen ahí haciéndose de oro a nuestra costa y no pasa nada. Es lamentable, es indignante, y hay que denunciarlo siempre, siempre, porque es una de las injusticias más claras que todo el mundo entiende que ocurren actualmente en nuestro sistema económico capitalista. Vamos a ver los datos. Para empezar, aquí tenéis la cifra concreta. Más de 26.000 millones de euros en un año. Una barbaridad. Récord absoluto, histórico. Esto no ha sido logrado en ningún otro momento de la historia. Es más, ¿cómo ha logrado esos beneficios? Pues sobre todo por cobrar 85.000 millones de euros, que es una locura. Yo sé que con los números grandes nos perdemos todo, pero 85.000 millones de euros es una maldita locura, una barrabasada. Y a esto se le ha cobrado a familias y empresas. También han cobrado intereses por otro lado, como ahora veremos, ¿no? Entonces, récord para cada uno de los grandes bancos. BBVA pulveriza su récord, CaixaBank pulveriza también su récord, Banco Santander bate su récord de beneficios, Sabadell bate su récord, todos, ni uno se ha librado. Por lógica, no es porque lo haya hecho uno mejor y otro peor, es que simplemente han ganado dinero por la cara, se le ha entregado dinero, nos han obligado a los que estamos endeudados con los bancos a entregarle dinero, por decirlo claramente. Entonces, un dibujito para que se vea claramente, de una forma muy ilustrativa, cómo opera el funcionamiento del dinero y en general del sistema bancario y monetario. Tenéis a la izquierda el Banco Central Europeo, que es el único organismo que puede crear los euros, el dinero oficial que utilizamos en la eurozona, en la Unión Europea Monetaria, y fijaos que facilita dinero a los bancos comerciales, que podrían ser públicos o privados, pero ya sabéis que la mayoría son privados, y se los facilita a un tipo de interés correspondiente, ¿no? Que ese tipo de interés no es un fenómeno meteorológico, sino que el propio Banco Central Europeo, donde hay unas cuantas personas dirigiéndolo, deciden cuáles, ¿eh? Y ya sabéis que lo han subido recientemente con la idea de combatir la inflación, pero que ha sido absurdo porque la inflación ha bajado en unas cotas muy razonables sin que eso haya tenido ningún impacto. El único impacto, como decía antes, es que se ha empobrecido la gente mucho más y se ha enriquecido a los bancos mucho más, ¿no? ¿Qué pasa? Que los bancos, que veis ahí en la mitad del dibujo, también tienen que pagar al Banco Central Europeo cuando se endeudan frente a él. Lo que ocurre es que eso no es lo más habitual, sobre todo porque desde el año 2008, sobre todo 2015, el Banco Central Europeo inundó a los bancos de toda la zona euro con un montón de dinero. Entonces, desde entonces, y a unos tipos de interés muy baratos, con unas garantías muy laxas, de verdad que se le casi regaló el dinero. Entonces, claro, los bancos ya no están teniendo que pedirle dinero prestado al Banco Central Europeo. Ahora lo único que ocurre es que lo cobran debido a que tienen sus depósitos en el Banco Central, y eso te rinde un rendimiento, ¿no? Te va dando dinero igual que a ti o a mí nos podría dar dinero tenerlo
en los bancos, cosa que no ocurre, o al menos no en una cantidad elevada, como vamos a ver a continuación con datos, pero fijaos que en el dibujo sería la parte de la derecha. El banco nos presta dinero a un tipo de interés correspondiente, entonces nosotros se lo tenemos que devolver con el pago de intereses. Y a su vez el banco, si nosotros tenemos un depósito a plazo fijo y tal, nos tiene que pagar una cantidad determinada por tener nuestro ahorro en sus cuentas, ¿no? Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo desde que se aumentaron los tipos de interés de una forma muy loca? Por cierto, nunca se habían elevado tan rápido en tan poco tiempo en el año 2022. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues esto. Para empezar, ya os he dicho, los bancos comerciales ya no necesitan pedir dinero prestado a los bancos centrales porque están inundadísimos, porque desde el año 2015, de verdad que por las políticas de expansión cuantitativa están llenísimos de dinero, o sea, no necesitan, así que no están pagando mucho al Banco Central Europeo, le están pagando más bien poquito. Pero como todo ese dinero que se les regaló casi por la cara está en las cuentas de los bancos centrales correspondientes, el Banco de España, el Banco de Francia, el que sea, ahora veremos datos sobre eso sí le está rindiendo y están ganando millones de euros simplemente por un dinero que en su día se les casi regaló a los bancos y ahora eso está generando intereses. Toma ya. Y está generando intereses, como veréis en los datos, de una forma muy loca, que estar en torno al 0% ahora casi en el 4%. O sea, eso es forrarse, ganar millones de euros sin hacer absolutamente nada, como os decía antes, simplemente apoyándose en el sillón y despidiendo a trabajadores de la banca y cerrando sucursales. Pero la cosa no acaba ahí, y esto ya lo sabéis porque muchos de vosotros y vosotras lo habréis sufrido. Resulta que a nosotros nos sale mucho más caro pagar la hipoteca, sobre todo los que, bueno, sobre todo no, los que tienen una contratada una hipoteca a tipo de interés variable o algún préstamo a tipo de interés variable. Eso se dispara, ya sabéis, cuotas de hipoteca y de otros préstamos que se han disparado en cientos de euros en muy poquito tiempo. Eso significa que simplemente porque a un tío en el Banco Central Europeo le decidió, ¿no? Dijo vamos a elevar los tipos de interés, bueno, un tío y todos los que le rodean, los dirigentes del Banco Central Europeo, solo por esa decisión, que encima no ha servido para nada en términos de macroeconomía, en términos de inflación, pues a todos los que estamos en deuda nos toca pagar más en cuota hipotecaria. Toma ya, simplemente esa decisión. La contrapartida, bueno, pues la gente que al menos tenga dinero ahorrado en el banco, pues le van a pagar más, porque ese tipo de interés también afecta a los depósitos de la gente, ¿no? Pues no es eso lo que ha ocurrido. Por eso veis que en el dibujito pongo ahí una flechita muy pequeña, porque algo ha subido lo que están pagando los bancos a los depositantes, por tener ese dinero ahí aparcado, pero muy poquito y sobre todo menos que otros países, lo que al fin y al cabo también revela pues el oligopolio que es el sector bancario español, que es a mí me da igual, yo no tengo que competir con los demás, yo me pongo de acuerdo con ellos, aunque sea tácitamente, no aumento los tipos de interés de mi depósito y ya está. Si la gente al fin y al cabo, como mucho que se van a comprar bonos de deuda pública, pues bueno, si a mí qué más me da, si yo estoy aquí inundadísimo de dinero que me lo regalaron desde el año 2015 a expuertas, ya está, no hay preocupación por ello, ¿no? Entonces, estafa, esto es una estafa, esto es es un sistema que en sí lo que está haciendo es absorber recursos, renta de la familia y de las empresas, por cierto, que se habla muy poco de eso, también de las empresas que encima son más dependientes del crédito y simplemente para enriquecer una élite bancaria. Es que hay que decirlo así de claro, si es que esto es una barbaridad y todo el mundo lo entiende. Vamos con los datos. Aquí tenéis los beneficios en el año 2022, que ya fueron muy elevados los beneficios, eran de 20.000, fueron de 20.000. Y ahora han sido de 26.000. Y encima 373, ¿no? O sea, una barbaridad. Una barbaridad. Todos los bancos, como ahí podéis ver, por supuesto los más grandes son los que más ganan, como el Santander o el BBVA, también porque tienen sucursales fuera y tienen un negocio fuera de España, pero fijaos la cantidad de millones que ganan por la cara, no lo perdamos de vista, porque si estuviesen haciendo una pedazo de labor, ¿no? Un producto súper bueno y tal, pues bueno, a lo mejor podríamos decir, se lo merecen, alguien lo diría, pero es que ya ni siquiera le queda ese argumento a nadie. Nadie puede salir a defender a la banca, nadie, es que es absolutamente increíble. Y ahora, ¿cómo han ganado tantísimo dinero? Aquí lo tenéis, por intereses ganaron estos bancos unos 70.000 millones de euros, que no está nada mal, pero es que este año, en 2023, han ganado 15.000 más, 15.000 millones de euros, se dice rápido, pensadlo, 15.000 millones de euros, simplemente porque elevaron los tipos de interés en ese Consejo de Administración del Banco Central Europeo, no porque ellos lo hayan hecho bien.
Y ahora aquí tenemos pues la estafa del siglo, ¿no? Esto sí que es nuevo, esto sí que es rompedor, que no había ocurrido nunca, y es que los bancos están cobrando mucho por ese tipo de interés elevado, sobre todo en las hipotecas, y al mismo tiempo están dando muy poquito, que es lo que os digo que no había ocurrido nunca. ¿Por qué no había ocurrido nunca tanto? Porque los bancos están inundados de liquidez desde el año 2015, entonces a ellos les da igual. ¿Que se le va a un depositante? Da igual, si tienen para aburrir, no le importa que los clientes se vayan, ¿no? Está absolutamente distorsionado el negocio bancario por esto, ¿no? Porque antiguamente era como, no, tengo que pelearme porque mis clientes vengan aquí, ahora es que les da prácticamente igual por lo que os comento, ¿no? Y fijaos, este gráfico está muy bien, extraído de un artículo del diario.es, en el que podéis ver, la parte de la izquierda es el tipo de interés promedio al que cobran los bancos por sus hipotecas y por otros créditos. Fijaos, por ejemplo, CaixaBank a 4,47, ¿no? Santander 4,46. Y luego, ¿cuánto dan ellos, estos bancos, por tener la gente depósitos ahí en su cuenta? 0,89. O 1 en el caso de Santander, o sea, una birria, o sea, es que no es nada, sobre todo teniendo en cuenta que la inflación llegó a aumentar hasta el 8% y que ahora está en torno al 3 o 2%, ¿no? Entonces, tener un 1 ahí es que estás perdiendo dinero, estás palmando pasta si tienes el dinero en un banco, ¿no? Y fijaos, el diferencial es esa, es la resta, lo que veis ahí, y está en torno al más del 3% para todos los bancos, incluso para Bankinter, que es el que menos diferencial tiene, ¿no? Entonces, un 3% que se están llevando crudo los bancos por la cara, como os estoy diciendo, simplemente por una decisión política. Encima, nos comparamos con el resto de países. Hay algunos países peor que España, lo podéis ver: Portugal, Grecia, Croacia, Chipre y Eslovaquia. Pero estamos muy mal, porque todo el resto está mejor, en el sentido en el que estos bancos de fuera están pagando más por los depósitos que el caso de España. Como digo, la distorsión es para todos los países, porque todos los bancos europeos están inundados de liquidez, entonces no se quieren pelear mucho, no necesitan pelearse mucho por los clientes. Pero fijaos, España encima está en un nivel muy bajo, sobre todo por los hogares. En la empresa casi que estamos en una posición mejor, creo que sí, pero muy mal en comparación con otros países. O sea que esto revela la situación de oligopolio es particular de España. En otros países es peor, sí, pero en la mayor parte de los países no está mala, ¿no? Y ahora, recordad lo que os decía de los depósitos que tienen los propios bancos comerciales, como Santander, BBVA, etcétera, etcétera, en el Banco Central. Eso es por ley, lo tienen que tener ahí, ¿vale? Y hay una parte que es también por ley y no genera intereses, pero es muy pequeña. El resto, lo que supere ese umbral, sí genera intereses. ¿Cuánto? Aquí lo podéis ver. O sea, millones de euros, miles de millones de euros. En el caso, fijaos, de la banca alemana, que es más grande, tiene más depósitos, pues fijaos que han sido los más beneficiados por esta facilidad de depósito, que es que el Banco Central Europeo paga a los bancos simplemente por tener su depósito ahí, que por cierto, están obligados a ello. Y es que esto es algo que daría para otro vídeo. O sea, el Banco Central Europeo está obligando a los bancos a dejarle el dinero en sus cuentas y se los está remunerando. O sea, les está obligando a hacerse de oro, ¿no? Fijaos, España está ahí, aunque este gráfico tampoco dice mucho porque es más por magnitud o dimensión de la propia economía, ¿no? Primero Alemania, luego Francia, bueno, pues Países Bajos porque tiene un sector bancario muy potente, y luego España e Italia, ¿no? Pero aquí tenéis los datos para los depósitos bancarios que tienen, insisto, los bancos comerciales en el Banco de España, que es la sucursal del Banco Central Europeo, y fijaos, son más de 240.000 millones de euros que tienen actualmente, bueno, en diciembre de 2023, que a un tipo de interés que ahora mismo es el 4%, le genera 833 millones. Solo en el mes de diciembre, el Banco de España le entregó 833 millones a la banca española. Por la cara, insisto, por la cara, por ley, encima, porque están obligados a tener esa cantidad de dinero. ¿Cuánto ha cambiado esto desde enero? Pues ahí lo tenéis. En enero eran unos 247.000 millones, o sea, más o menos la misma cantidad de depósitos tenían los bancos en el Banco de España, pero el tipo de interés era todavía del 2%. Así que le genera una rentabilidad de 413. Esto te vas al año 2021 y es casi cero, porque estaban en el 0%, entonces era muy poquito. ¿Cuánto dinero han ganado los bancos españoles simplemente por tener su dinero aparcado, que es algo que por ley tienen que tenerlo? 7.860 millones de euros. Esto es un cálculo que ha realizado Carlos Martín, ¿vale?
Entonces, lo podéis ver aquí con los datos. Fijaos que a medida que se va subiendo el tipo de interés, pues la cantidad de dinero que tienes en los bancos es la misma, pero te va generando más intereses. Estamos hablando de casi 8.000 millones de euros que han ganado los bancos simplemente por tener ese dinero ahí. Lo siento si estoy repitiendo muchas veces la idea, pero es que es clave. Es clave entender que esto es una estafa, es un robo monumental. Y aquí, para ir terminando, pues tenemos ya el colmo. El colmo de los colmos es que los bancos, sin hacer nada, ganan dinero. Pero es que encima hacen cosas, ¿no? Y las cosas las pueden hacer mejor o peor. Ahora veremos que las están haciendo peor en la mayor parte de los casos, pero es que encima te cobran comisión por esas actividades. O sea, tú abres una cuenta bancaria, te cobran comisión. Tú haces no sé qué con una transferencia, no sé qué, te cobran comisión. Pues bien, eso ha aumentado. Han aumentado las comisiones. En parte porque habrá más actividades bancarias, la verdad es que esto habría que bajar al detalle para ver si eso es así, o también porque directamente han aumentado las comisiones, pero aquí la clave del todo es que en este escenario en el que los bancos están lucrando, insisto, por la cara, sin hacer nada, que menos que bajaran las comisiones, ¿no? Pues nada, ni siquiera. En su día aumentaron las comisiones con esa excusa, recordadlo. A partir del año 2008, que el Banco Central Europeo empezó a bajar los tipos de interés hasta el 0%, los bancos decían que yo con un 0% que no hago casi dinero, tengo que hacer dinero subiendo las comisiones. Vale, pues ahora que han subido los tipos de interés, ¿no tendrías que estar bajando las comisiones? Esto es como la gasolinera, que cuando aumenta el precio del petróleo aumentan el precio de la gasolina, pero cuando baja el precio del petróleo, el precio de la gasolina ni se inmuta, ¿no? Y aquí tenéis pues un dibujo con datos en los que vemos cómo del total de 8.131 municipios españoles, 4.618 no tienen sucursal. Esto ha ido menos. Es que los bancos no están ofreciendo un buen servicio y que por eso tienen que estar mejor pagados. No, es que es todo lo contrario. Están despidiendo a gente, están cerrando sucursales, están mandando a la gente a que haga sus actividades a través de la banca online y así se libran de hacerlo ellos. O sea que esto es el robo del siglo, de verdad. Es que es absolutamente increíble. Sobre esto se tendría que estar hablando todos los días. Aquí encima veis que la mayor parte de las sucursales las tienen solamente 5 grandes bancos, o sea que encima es un oligopolio, que se ríen en nuestra cara, que Santander, BBVA, Unicaja y Sabadell tienen 2 de cada 3 oficinas, ¿no? Y para terminar, tenéis aquí, os presento un artículo que hemos publicado hace muy poco, Carlos Sánchez Mato y Viviana Medialdea García y yo, en una revista internacional bien posicionada, bastante prestigiosa, para explicar que encima, o mejor dicho, ni siquiera con toda esta situación tan privilegiada que tienen los bancos, en los que se les está regando dinero por la cara, encima no tienen bien saneadas sus cuentas. O no tan saneada como otros bancos, que eso también daría para hablar mucho, ¿no? Porque eso se trata de criterios de solvencia. O sea, los bancos podrían, con todo ese dinero que están ganando, por resumirlo y simplificarlo mucho, podrían estar reforzando sus cuentas y diciendo, oye, yo voy a mantener una posición sólida en mi capital, por si hay problemas, tener aquí guardado por si acaso y no quebrar. Pues bueno, España está en esta situación. La banca española está en esta situación. Aquí lo podéis ver, si os interesa os dejo la bibliografía ahí y también nuestro artículo, pero es que fijaos, España, su banca, es la menos solvente de todas, es decir, que pueden venir mal dadas, que esto es bastante probable, por cierto, y España sería el país que tendría mayores problemas en la banca, a pesar de todo lo que estoy diciendo, a pesar de que nos estén aquí secando de todo lo que nos están robando en dinero, ¿no? Y ha dado la casualidad también que se acaba de publicar un libro de Gerald Epstein, que es un post-keynesiano bastante interesante. Yo no comulgo con todo lo que dice, pero ha publicado un libro que es bastante relevante. Lo he ojeado un poco por encima, de momento no lo recomiendo necesariamente, pero fijaos que habla de información es sobre todo para Estados Unidos, pero habla de información muy concreta diciendo que el 15% de todo el capital que tienen los bancos, en este caso es para Estados Unidos, pero que tampoco se distanciará mucho de lo que ocurre en Europa, solo el 15%, insisto, sirve para financiar actividad productiva. El resto sirve para financiar burbuja financiera, para especular, o sea, para cosas que no te generan bienes y servicios. Así que no descubro el Mediterráneo si digo que nos están robando, la banca nos está robando, encima no sirve ni siquiera para mejorar la actividad productiva, ¿no? O no mucho, porque la mayor parte se va a hacer dinero fácil y rápido. Y como decía, se está hablando muy poquito de esto. Esto es un robo en toda regla y da mucha rabia
que no se estén tomando medidas, porque lo único que se ha hecho ha sido un impuestito que ha generado, pues fijaos, si los beneficios han sido de más de 27.000 millones, estamos hablando de que se ha generado 20 veces más beneficio que lo que se ha recaudado por el impuesto. No me digáis que no se podría haber puesto un impuesto mucho más exigente, o mi posición preferida, que es nacionalizar, porque la banca se hace rica por la cara, por recursos públicos como el manejo del tipo de interés, que eso lo hace un organismo público que es el Banco Central Europeo. Para que haya un sector que se está haciendo de oro simplemente gracias a los recursos y a la logística pública, para eso que sean públicos, porque es que si no, es que no se entiende para nada esa situación de privilegio. En fin, ya sabemos que la banca siempre gana, pero esto tendría que cambiar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.